Sí, gracias. Buenas noches. Faltan pocos días para que termine el cuarto mes del año y en menos de 120 días de transcurrido 2021, Cuba ya reporta más de 7 veces el total de contagios del año pasado. Un panorama cuando menos triste, porque a la par que han crecido los positivos, lo han hecho también los muertos y esa es la más lamentable experiencia que deja la pandemia. Miren, así lo dice la gráfica. En casi 4 meses, el Ministerio de Salud Pública ha notificado el fallecimiento de 401 cubanos por COVID-19, entre ellos 2 menores de edad. También en estos 4 meses ha alarmado que 84.700 cubanos se han contagiado con el nuevo coronavirus, cuando menos este es un escenario muy negativo si tomamos como referencia los 12.056 contagios reportados en 2020. Sobrecogedor es que los científicos que llevan a punta de lápiz la tensa situación epidemiológica estiman que la realidad será mucho más compleja, porque las variantes del coronavirus detectadas en Cuba elevan el número de positivos y también de muertos. Por eso y porque la vida sigue siendo la más preciada de nuestras pertenencias, traemos a este espacio la reflexión. Y también porque siguen siendo cada vez más los menores de edad y los adultos mayores los que se enferman y con ello crece el riesgo de que puedan transitar a estados de gravedad o a la muerte. Quienes miran desde las ciencias sociales el incontrolado crecimiento de enfermos en Cuba han asegurado que los números demuestran un agotamiento propio de la pandemia, que los psicólogos han bautizado como fatiga y que en esencia describe la pérdida de la percepción del peligro por los muchos meses de restricción y los cambios en la vida de la gente. El caso cubano no deja de ser peculiar porque si bien hasta noviembre del pasado año los picos de contagio en la nación no llevaron a más de 4.000 enfermos a los hospitales como casos positivos, eso ahora es solo cosa del pasado. Ese incremento de positivos genera una cadena interminable de nuevos contagios, lo hemos visto en estos días, y las últimas semanas evidencian una transmisión hacia dentro de las familias. En muchas de ellas se han contagiado todos sus miembros y también sus vecinos, porque, siendo sinceros, muy poco se cumple el aislamiento domiciliario, ese que debe funcionar en La Habana, pero que en la práctica ha quedado solo en eso, en la exhortación. No es esa la única causa de que las cifras engorden y engorden, para decirlo en buen cubano, al punto de desbaratar con frecuencia los récords de contagios en 24 horas. Y esas causas están, en primer lugar, en nuestro comportamiento y en el actuar de quienes deben controlar la disciplina. Quizás por esa misma fatiga de la que hablan los psicólogos es que para muchos el nasobuco ha pasado de moda, según dicen, también la higiene de las manos y el aquello de mantener el distanciamiento físico como únicas premisas para estar a salvo. Y también ha pasado de moda que quienes tienen síntomas vayan al médico con prontitud y lo que es peor, los ocultan por temor al aislamiento o al ingreso. De esto hemos hablado hasta el cansancio, pero no siempre las palabras se traducen en realidades y no solo por deseo o advertencias las personas acatan conductas. Es ahí donde el control debería jugar su papel, pero también, siendo sinceros, en estos últimos meses, la exigencia de las autoridades casi no se siente, según las personas que escriben a este comentarista. De eso saben bien los habaneros que dicen estar sorprendidos porque en sus comunidades, en la noche, parecen haber desterrado el miedo a la pandemia. A nuestros correos llegan también las alarmas de vecinos de barrios de la capital que, dicen el control de las autoridades, prefieren, y así llaman la atención, llegue al interior de los barrios donde con más frecuencia está la indisciplina. Otros muchos escriben porque entienden que aún desde el comercio y las facultades de los gobiernos puede hacerse mucho más para desconcentrar la venta de productos, aunque las colas, usted y yo sabemos, no solo desaparecerán por generar más espacios, porque es la oferta insuficiente su principal motivación. Pero en las colas, por lo general, no se respeta la distancia física. También hay quien con razón ha asegurado que esas aglomeraciones en las colas tienen rostro gris porque hay negocios muy bien fundamentados entre quienes las deben organizar y un grupo de personas que compran para luego revender, una triste realidad también y que ha sido denunciada en muchas ocasiones. Un tercer elemento sobre el que también ha advertido el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, es la violación de los protocolos en entidades de salud. Hoy es una lamentable realidad el contagio de personas dentro de los hospitales
no pocos de ellos trabajadores de la zona roja. Y es también muy preocupante que los contagios se produzcan en algunos casos en los propios centros de aislamiento, desde donde han emergido incluso videos de celebraciones tristemente populares en las redes sociales. A ello hay que agregar que persisten las tardanzas en el traslado de los casos positivos desde sus casas hasta los centros de salud, y las demoras en la comunicación de los resultados de los PCR atentan contra el propósito de disminuir la transmisión del virus. Yo sé que hay también quien cree que la muy cercana inmunización de la población cubana deviene respiro, porque a fin de cuentas se estima que estaremos vacunados la mayoría antes de que concluya agosto. Mientras siguen enfermando y muriendo personas como nuestros abuelos, que de haber sido responsables nosotros no les habríamos llevado el virus a la casa. Quienes también bajan la guardia por la desmedida confianza en las vacunas, olvidan que la COVID-19 deja secuelas, muchas de ellas que están en estudio y algunas graves y que son para toda la vida. Abundan los casos que no pueden siquiera recuperar sus rutinas de vida de antes de enfermarse, y algunos presentan trastornos psicológicos por meses, incluso la pérdida del sueño. Deberían servirnos esas tristes verdades para rescatar el comportamiento precavido, porque los muertos no son solo números. Detrás está el sufrimiento de cientos de familias y la atención de profesionales de la salud que también se agotan. Y para llegar a esa salvación que todos deseamos, hablo de la inmunización de todos los cubanos, es imprescindible estar sanos y vivos. Cada contagio, por descuido o por violar protocolos, pareciera una bofetada al esfuerzo de nuestro personal de salud y los científicos, y también a los consejos de defensa a todos los niveles, que han estado este periodo sin desvelo en el enfrentamiento a la pandemia. Llegar a la vacuna vivos y sanos solo depende de la voluntad que dispongamos, y aún vacunados, el autocuidado y autorresponsabilidad es esencial para evitar la transmisión del virus. Lo ha dicho la ciencia, ni siquiera tras las vacunas estamos del todo a salvo. Acatemos entonces la buena conducta en justo reconocimiento a quienes han dejado la piel y su propia salud para curarnos. Ellos merecen un último apretón de voluntades de nuestra parte, y esa voluntad de cuidarnos, téngalo claro, solo depende de nosotros. Así me despido, nos vemos en una próxima ocasión.